director general de Cultura del Gobierno de Aragón, vicerrectora, estaba por aquí, vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, señoras, señores, querido José Luis Melero, querido Miguel Mena, bienvenidos a vuestra casa. Señoras y señores, amigos todos ustedes, bienvenidos también al Patio de la Infanta. Para mí es un honor, como director de Fundación Ibercaja, darles la bienvenida y espero que se encuentren en este Salón Aragón, repleto, da gusto verlo lleno. Siempre, tengo que felicitar a nuestra responsable del área de cultura, Maite Ceriza, porque Martes de Libros ha sido un gran exitazo, un éxito dentro de nuestra actividad cultural, pero hoy, de verdad, Maite, te ha sobrepasado. Gracias, por supuesto, a nuestros invitados. Bienvenidos. La ocasión que hoy nos reúne en este primer Martes del Libro del año, pues es escuchar a uno de los mayores divulgadores, a uno de los mayores estudiosos de nuestra cultura aragonesa, como es nuestro querido amigo Pepe Melero, a quien quiero transmitirte, querido Pepe, querido amigo, mi agradecimiento por estar aquí, por venir aquí a Fundación Ibercaja y regalarnos esta charla junto con Miguel Mena. Muchas gracias, que ya te tenemos aquí en nuestra casa como asiduo. Muchas gracias por tenerte también y que estoy seguro que va a ser muy interesante para todos nosotros escuchar la conversación que van a tener nuestros dos queridos amigos. Creo que todos coincidirán, todos ustedes conmigo, en que Pepe Melero no necesita presentación. Académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, caballero de la Orden de San Juan de la Peña, querido hermano, y un gran estudioso y conocedor, divulgador también de la cultura y, más concreto, de la literatura aragonesa. Además, este escritor es un reconocido bibliófilo, es también hijo predilecto de nuestra ciudad y fundador en el año 1977 de la revista Ronde. Si me permites también, yo creo que todos lo sabemos, es un gran zaragocista apasionado de nuestro Real Zaragoza. Para mi desgracia. Su reconocida pasión por los libros es el eje central del libro que hoy nos va a presentar en este Patio de la Infanta, Bibliotecas y extravíos, el último volumen de la saga La vida de los libros. Sin querer adelantarme al autor y a la conversación que van a tener Miguel y Pepe, su lectura nos transporta a un interesante viaje a través de aquellos libros y también de sus autores que por determinados motivos fueron ocultados o olvidados en el imaginario colectivo. En otras palabras, Pepe Melero nos ofrece una vez más una oportunidad de oro para disfrutar y sumergirnos en los libros, esta vez redescubriendo el valor que tienen tantas obras y escritores desconocidos, por lo menos para mí. Como saben, desde Fundación Ibercaja tomamos el apoyo a la cultura como uno de nuestros principales compromisos. Y precisamente los más consolidados encuentros de Martes del Libro surgieron con el objetivo de fomentar la lectura, la reflexión y el espíritu crítico, a través, como es el día de hoy, de conversaciones con autores de referencia. Por ello quiero darles las gracias a todos ustedes, en primer lugar, porque con su presencia contribuimos todos conjuntamente a mantener este compromiso de Fundación Ibercaja. Muchas gracias a ustedes. Y ya no me extiendo para reiterar mi agradecimiento a Pepe Melero y a Miguel Mena por regalarnos hoy esta conversación. Va a ser un verdadero placer escucharos y un lujo, por lo cual no quiero extenderme más. Miguel, Pepe, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, José Luis, por esta bienvenida. Gracias a todos. Te ha faltado decir su vena jotera. Yo le he hecho cantar en la radio. Si le he hecho cantar en la radio ante miles de personas, ¿qué no conseguiremos esta tarde? Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez. Estaba recordando con Maite y con Pepe la última vez que estuve aquí charlando con autores fue con los Carmen Mola.
3 por el precio de uno. Y he aprovechado para ilustrarle un poco a Melero de las novelas de Carmen Mola, que está tan ocupado con el siglo XIX que no le ha quedado mucho tiempo. Y le he contado un poco cómo son los crímenes de Carmen Mola, evisceraciones, cráneos abiertos. No voy a entrar en más detalles. Entonces era para calentarle un poco. Ya te has puesto en situación, ¿no? Después de eso ya. ¿Tú te acuerdas de un programa de libros que hacía Sánchez Dragó en los 80 en Televisión Española que se llamaba Biblioteca Nacional? Sí, claro. ¿Y te acuerdas de la sintonía? La escribieron Jesús Munarriz y Luis Eduardo Aute, los mismos que habían hecho el Forges Sound, aquel disco de canciones de Forges. Yo me acuerdo de otra sintonía de Sánchez Dragó que era Todo está en los libros. Es la misma. Todo está en los libros. Esa es. Todo está en los libros. Esa es, sí señor. Ya ha cantado, lo he conseguido. Un aplauso. Yo estos días estaba investigando, me acordaba de la sintonía y fue la sintonía en el año 80 y tantos de Biblioteca Nacional y luego Sánchez Dragó hizo otro programa que se llamaba Negro sobre Blanco y retomaron la misma sintonía, que tú también has cantado. Y todo está en los libros y todos los libros están en la cabeza de este señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no conozco a nadie, y cuando me fui de la radio mi agenda tenía 6.300 contactos, no conozco a nadie que tenga más libros en la cabeza que José Luis Melero. A nadie. Y he conocido a mucha gente, he entrevistado a muchísima gente. Sería lo que se venía diciendo antiguamente el término erudito, con la particularidad de que yo lo he bautizado como el erudito risueño. Sabes que tu fotógrafa oficial, Cristina Grande, gran escritora también, dice que Melero es el hombre feliz. Y gran parte de su felicidad está evidentemente en excepto los domingos en la madera. Bien matizado. Gran parte de su Como dice un amigo, Dios nos ha puesto el Zaragoza para que suframos. Un poco. Para que si la vida te va bien en muchas cosas, no te confíes, tienes el Zaragoza. No puede ser perfecto todo, no puede ser perfecto, efectivamente. Pues la felicidad que le da a su familia, la ciudad de Zaragoza, Aragón, los libros, por supuesto, pues solo tiene ese pequeño punto negro. Pero bueno, dicen que la cara es el espejo del alma y ahí está nuestro José Luis Melero siempre con ese aspecto risueño y feliz. Un poco de joven, de espíritu juvenil. Yo tengo un poco la idea de que de joven, como empezaste tan pronto ya a fundar revistas, esas cosas, eras lo que ahora se llamaba viejoven y te has hecho un joven viejo, o sea, al revés. Pues a lo mejor eres un Benjamin Button. No está mal visto eso, ¿no? Sí, está mal... Benjamin Button, ¿no? Pepe tiene mucho sentido del humor, como todos sabéis. En sus textos siempre hay al final un giro, una broma, una humorada. Tiene un punto, para mí, de travesura, de adolescente casi. Y eso lo sabemos muy bien aquí desde hace muchísimos años, pero ya es sabido en toda España. Yo quiero, antes de empezar a hablar del libro, leeros unos pequeños comentarios que han salido en prensa de diferentes lugares de España en las últimas semanas. Por ejemplo, en La Vanguardia, hace pocos días, reseñaba el libro la editora Inés Pic Aguilera y, entre otras cosas, decía: Melero hace de la escritura y la memoria una expresión de justicia poética. Para los amantes de los libros, Bibliotecas y extravíos será una joya preciada. Jesús de Andrés, que es vicerrector de la UNED y que escribe en el diario de su tierra, de Guadalajara, en la Nueva Alcarria, ha escrito: hablar con Melero, divertido, afable, fuente inagotable de conocimiento, es un gozo. Y el poeta Álvaro Valverde, al que Pepe ha leído mucho, pero que nunca os habéis visto en persona. Conozco, ¿no? Álvaro Valverde es un gran poeta extremeño, escribe en una revista cultural que se llama El Cuaderno, hizo una reseña también de Bibliotecas y extravíos. Voy a leer un párrafo un poco más largo, porque yo creo que lo resume muy bien. Dice: Melero escribe con claridad y concisión, y jamás se rinde a la opulencia y la solemnidad. Sobriedad, mesura y humor. Sí, su sentido del humor hace aún más llevadera la lectura de estas obras por las que transitan con frecuencia seres extraños y desconocidos que han escrito libros que difícilmente interesarían a alguien que no fuera un oscuro erudito. Si él no supiera darle a su historia el toque mágico que convierte en obra y autor en materia de interés general. Ese saber reírse de tal o cual anécdota o de cualquier atrabiliario personaje sin herir la sensibilidad de nadie añade mordiente a sus relatos. Poco importa al final de qué se trate.
después de un resultado del Zaragoza, te puedes leer esto un día y otro día. Estaba pensando estos días, Melero ya se ha convertido, aquí desde hace muchos años lo sabemos, pero ya gracias a toda esta serie de libros, de la vida de los libros, que viene publicando, que tienen con difusión nacional, pues en un referente de los amantes de los libros. Y estaba pensando estos días, fíjate que es curioso, Irene Vallejo se ha hecho de fama internacional escribiendo sobre la historia de los libros. Y tú has alcanzado repercusión nacional, y eso que en tu juventud pensabas que había que dedicar más tiempo a leer y menos a escribir, gracias a los libros también. ¿Hay algo aquí en Zaragoza, en Aragón, para que surja ese amor por los libros y esa repercusión? Lo de Irene, bueno, es una cosa, no se va a dar algo igual en España en mucho tiempo, pero bueno, en tu caso también es muy singular. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, es un placer. Muchas gracias a la Fundación Ibercaja por acogernos, porque es una maravilla estar en este salón, y muchas gracias a todos ustedes, que con este frío que hace tienen mucho mérito y yo se lo agradezco mucho que vengan a acompañarnos. Aragón está viviendo, y Zaragoza especialmente, un momento único en su historia en lo relativo a la literatura. O sea, no ha habido nunca jamás, y yo creo conocer medianamente bien la literatura hecha en Aragón desde hace 50 años aproximadamente. Nunca jamás ha habido una eclosión de escritores tan importantes como ahora. O sea, tenemos algunos de los mejores escritores españoles, desde luego la mejor escritora española la tenemos aquí, pero tenemos a otros muchos, a Manolo Vilas, a Martí de Pisón, a Sergio el Molino, bueno, muchísimos. O sea, no voy a citar a más porque es que es imposible citar a más para no dejarme a ninguno, pero tenemos un momento extraordinario. Y yo no sé si es porque en Aragón siempre ha habido gente de mucho talento, porque para ser un territorio tan poco poblado como el nuestro, un territorio pequeño, 1.100.000 habitantes en comparación con Cataluña, con Andalucía, y sin embargo, si ustedes pensemos y repasemos la cantidad de gente notable, notabilísima que ha salido de Aragón, ¿no? Pensemos en Goyán Buñuel, en Ramón y Cajal, el único premio Nobel, Ramón y Cajal en medicina. Es decir, tenemos mucha gente muy buena, lo cual quiere decir que tenemos que tener mucha autoestima y que nos tenemos que querer mucho, mucho más de lo que nos queremos. Y que yo siempre creo que nos queremos poco. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en Aragón. Que a veces nos queremos poco y nos consideramos menos de lo que somos. Pero tendríamos que sacar pecho y decir, oiga, pues si tenemos aquí una gente extraordinaria que está triunfando en todas partes, que está al máximo nivel en todo. Así que vamos a creernos que somos la modernidad, que somos los mejores y que tenemos muchas cosas que decir y que contar. Pues vamos a hablar de bibliotecas y extravíos, que aquí se cuentan muchísimas cosas. Les voy a enseñar algunas de mis últimas adquisiciones con clara influencia de haber leído Bibliotecas y extravíos. Hace poco me compré por internet las memorias de María Asquerino, que, bueno, yo creo que aquí muchos recordamos quién fue María Asquerino, pero yo sería incapaz de nombrar una película en la que sale María Asquerino, ni quizá obras de teatro de Estudio 1 o algo así, pero como Melero escribía de las memorias de María Asquerino, pues me suscitó el interés, lo busqué por internet, estos libros tampoco son fáciles de encontrar, y lo compré y lo estoy leyendo y lo estoy gozando, porque la verdad es que es una de esas cosas que si no te las muestra alguien como tú, y estoy viendo aquí pues una época de la historia de España y de la farándula, de un poco de ese mundo teatral y demás, que me está fascinando. Hay una escena maravillosa en estas memorias, hay una escena maravillosa. Esta se debió pasar por la piedra a media profesión. Y entre ellos Agustín González. Pero María Luisa Ponte, que era la señora de Agustín González, era mucha María Luisa Ponte. Y entonces un día la fue a buscar al café y la cogió de los pelos a María Asquerino. Le dijo, a mi marido no lo toca nadie más que yo. Y ella lo cuenta todo eso ahí en su libro de memorias. Son unas memorias muy, muy interesantes de una forma de ser cómica, de ser actriz, que a lo mejor hoy ha pasado a la historia,
y ya no quedan muchas actrices como esta, pero que reflejan muy bien cómo eran los cómicos y cómo eran las actrices y los actores de hace 60 y 70 años, ¿no? De los cómicos de la legua, cómo iban, bueno, la famosa película de Fernando Farán Gómez y tantas otras, cómicos de Bardén y tantas otras, ¿no? Cómo iban de un lado para otro y la vida tan desinhibida, tan desprejuiciada. Tenían una moral especial los actores, es verdad, tenían una moral muy diferente al resto de la gente. Era gente muy, muy peculiar y María Esquerino lo hace muy bien allí. Hay muchos amigos míos, esto que le ha pasado a Miguel me lo dicen muchos. Oh, es que cuando leemos tus libros luego nos tenemos que gastar un pastizal en comprarnos otros libros. Porque, claro, nos vas llevando a otros libros y queremos conocer más cosas y aprender más libros y tal, ¿no? Y es verdad que, como hablo de muchas cosas, pues la gente se tiene ganas de saber más de esas cosas, ¿no? Como le ha pasado a mí. Sí, y no solo títulos concretos, como era el caso este, sino a veces géneros que tocas ahí. Porque, por ejemplo, hablas... en Bibliotecas Extravíos hay un libro sobre los suicidios en España en no sé qué año. Cosas así, muchas cosas, textos a veces médicos. Y el otro día, no es que lo cites, pasé por una tiendecilla que hay en Jorge Coci, de antigüedades y que tienen discos viejos. Yo solía comprarle vinilos, pero también tienen libros y entré a ver qué había y me fascinó este libro porque, aunque no te lo he visto reseñado a ti, pero el título es un poco de los tuyos. Epidemias de peste y cólera morbo asiático en Aragón. ¿Quién se resiste a un título así? Demasiado especializado para mí. Demasiado especializado para mí. Es un poco Carmen Incluso Mola para mí. esto. Es un poco Carmen Mola, ¿eh? Pero te voy a leer un... No, demasiado, pero esas cositas que a ti te gusta poner, como hablaste en la presentación seguro del que hay libro, muchos datos ahí interesantísimos. En la presentación del libro yo creo que estarían muchos de ustedes y hablaste de ese libro de la higiene sexual en el matrimonio en el siglo XIX. Y me hables de eso que luego me hiciste leer un texto erótico. Bueno, pues fíjate, te voy a leer... Mira, no lo estoy leyendo de forma rigurosa como las memorias de María Esquerino, pero lo voy hojeando y me he encontrado esto de una epidemia de cólera que hubo en Zaragoza en 1885. Dan una serie de normas para el comportamiento, pues como pasó aquí con la pandemia. Y aquí dice... La preocupación o el miedo excesivo en las epidemias es condición que predispone a contraer la enfermedad. Y para evitar esto y no estar siempre con la imaginación preocupada en el cólera, es conveniente las diversiones y espectáculos públicos como medio de expansión y solaz. Pero luego añade un Muy giro... científico no parece. Añade un giro al final y dice, de todos modos, los nocturnos terminarán más temprano de lo que se tiene por costumbre. Dije, esto es melerismo puro. O sea, esto es melerismo. Bueno, lo cierto es que el título de Bibliotecas Extravíos está claro que los extravíos son un poco lo que has comentado antes, ¿no? Uno te va llevando a otro, ¿no? Es como una cadena o como lo de sacar cerezas de un cesto, ¿no? Sí, también va porque perdemos un poco la cabeza y la noción de la realidad, porque queremos saber tantas cosas y como unos libros, como tú me dices, te llevan a otros y siempre estás aprendiendo, te das cuenta que no sabes nada. Yo siempre digo que cuando vean ustedes a alguien que se crea importante y que se crea que sabe algo y que es un tío arrogante y tal, estén absolutamente seguros de que es un necio integral. O sea, los arrogantes siempre son los más necios, porque cualquiera que sepa algo sabe que no sabe nada. O sea, que le queda por aprender millones de cosas, ¿no? Entonces, claro, pues leemos un libro, no sabemos nada de este personaje, te tienes que poner a estudiar, te tienes que poner a aprender más cosas y estamos así toda la vida aprendiendo sin parar. Es curioso que hables de arrogancia porque una de las cosas que sueles destacar en muchos escritores es precisamente el ego, la vanidad literaria que está muy presente en la mayoría de los escritores de éxito, salvo nuestro adorado Martínez de Pisón, que es el hombre sin vanidad, el mejor escritor, nuestro ídolo, y sin embargo no tiene vanidad. Pero sí que es un mundo donde tú reflejas continuamente, bueno, de hecho en el artículo que escribías el pasado sábado también era un cirujano, pero también hablabas un poco de su narcisismo. Hombre, la anécdota de Sábato, que yo creo que la cuento aquí, ya no me acuerdo. Creo que la cuento aquí, la anécdota de Ernesto Sábato, que invitó a comer a una serie de escritores a su casa, y entonces estaban hablando de él, maestro, don Ernesto, tapatín, tapatán, y entonces llegó un momento en el que la conversación derivó por otros derroteros y llevaban 10 minutos sin hablar de él. Y entonces la mujer de Ernesto Sábato, que estaba en la cena, escribió un papelito, una nota en un papelito, se la pasó
al que lideraba, digamos, o al más importante de aquellos visitantes, y le puso una nota diciendo: lleváis 10 minutos sin hablar de sábado, está hundido, para que retomaran de nuevo la conversación para seguir hablando de sábado, ¿no? Esto es frecuente, el ego enfermizo es frecuente entre los escritores, entre cualquier tipo de creador. Todos los creadores necesitan, pero yo creo que es un defecto hasta cierto modo absolutamente comprensible, porque un creador, sea un pintor como nuestro amigo Pepe Cerdá, que está ahí, o cualquiera, necesita creer mucho en sí mismo para seguir adelante, porque son profesiones muy duras. Tú no sabes, una prueba, una posición, y dice, te presentas a notarías y estudias y tal, sacas la posición y dices, ya soy notario, ya tienes la seguridad que te da ese aprobado de que eres un hombre preparado para hacer un trabajo serio, ¿no? Y eso pasa con todas las oposiciones, con todas las cosas. Pero un creador nunca hace oposiciones. Un creador no sabe nunca si lo que está pintando está bien, si lo que está escribiendo está bien, si está un director de cine, si lo que está filmando está bien. Nunca tiene la seguridad, está siempre dudando. Entonces, el creer mucho en sí mismo, el ser un poco ególatra, es que es casi imprescindible para seguir adelante, porque si no creyeras mucho en ti mismo, te pararías y dirías, oye, que no sigo, que es que esto es muy duro y que a lo mejor esto que estoy haciendo es una birria, nadie me dice que está bien, expongo y no viene nadie a verme, o escribo un libro y vendo 300 ejemplares. Entonces hay que creer mucho en sí mismo para seguir adelante, porque es una profesión, las profesiones creativas son muy duras. Y entonces el ego, entendido como la creencia desmesurada en uno mismo, es entendible. Eso tiene algo que ver también con un deseo que está latente en muchos escritores, que es el de pasar a la posteridad, que da para reflexiones como la que hizo Becker en la carta tercera desde mi celda. La posteridad no existe. Cuando está en Veruela, se da cuenta, después de visitar el cementerio de Trasmoz, dice, yo soñaba con la posteridad, el Parnaso poético, pero ya esas cosas me he olvidado. Pero Manuel Vilas, a quien has nombrado, uno de los escritores aragoneses de referencia ahora, premio Nadal, finalista del premio Planeta, exitazo internacional con Ordesa, acaba de publicar el mejor libro del mundo, una novela cuya tesis es, parte de ahí, dice, todos los escritores están condenados al olvido, menos Cervantes. Dice, y ni siquiera Cervantes, el Quijote. Pero sí, claro, sí, yo digo, claro, todos porque están condenados hasta el olvido, no mientras haya un melero. Ya, bueno, sí, bien, de acuerdo. Yo recupero mucho de esos, pero ¿cuántos leen lo que yo escribo para que esos vuelvan a salir del sepulcro como Lázaro y levántate y anda? Pocos, o sea, no, tampoco yo los recupero. O sea, digamos que hago un esfuerzo para que no se olviden, pero es un esfuerzo baldío. Yo sé que es un esfuerzo baldío porque somos muy pocos los de la cofradía de amantes de los autores raros, desconocidos, olvidados, preteridos. Somos muy pocos, proporcionalmente muy pocos. Bueno, aquí hay un salón lleno, pero claro, ¿cuánta gente vive en Zaragoza? Quiero decirte que para que esos autores tengan una repercusión pública importante. No. El otro día escribía, has recordado, hablaba yo el sábado pasado en el Heraldo de un médico famosísimo en su momento en Zaragoza, Francisco Arpalidaina, que fue catedrático en la Facultad de Medicina cuando había pocos catedráticos, cuando ser catedrático era una cosa muy importante, fue decano de la facultad. Construyó, que es lo que más me gustó de él, se construyó una clínica en el Paseo Sagasta, al lado de mi casa, de donde yo vivo, construyó una clínica con 3 plantas más un jardín, o sea, era un hombre, como la clínica del doctor Lozano, que aún se conserva, afortunadamente, ¿no? O como la clínica que se construyó también don Pedro Ramón y Cajal, o la que construyó el padre de Osorno, ¿no? Que eran ginecólogos. Bueno, esas han desaparecido todas. Bueno, pues hoy ese personaje que murió en los años 20 aproximadamente, no me acuerdo de memoria, pero hacia los años 20, ¿no? Que lo fue todo en la ciudad, lo fue todo en la ciudad. ¿Quién sabe hoy aquí ahora quién es el doctor Arpal? Nadie, absolutamente nadie. Lo cual quiere decir que la posteridad es una falacia, o sea, nada. O sea, tú te mueres, se acuerdan tus familiares durante una temporada y a lo mejor no mucho, y asunto terminado. O sea, y asunto terminado. Solo queda el Quijote, efectivamente. ¿Pero tienes algún heredero? ¿Estás cultivando algún joven por favor. Discípulo? No. Cuenta si a lo mejor ¿tienes algún joven discípulo? Por favor, no. No confiesa. No, porque eso supone pensar qué va a pasar con mis libros y eso es lo peor que me puedes preguntar. O sea, ¿qué va a pasar con mis libros? Pues no lo sé. No tengo discípulos. No lo sé. Sí, bueno, ojalá haya
gente joven que se preocupe de estas cosas, me encantaría, pero yo voy al rastro por las mañanas y solo veo gente mayor. Voy a las librerías y solo veo gente mayor. Yo no sé, claro, los chicos van por... Bueno, aquí somos todos muy jóvenes. ¿Qué consta? Los chicos van por otros derroteros, ¿no? Se informan por otros medios, pero el papel impreso ya no lo utilizan. Pero es que tenías que estar en TikTok haciendo estas cosas. Y tendrías mucho éxito. Creo que lo van a cerrar en Estados Unidos. Lo van a cerrar ahora en Estados Unidos. Pero, a ver, el joven Melero, hablando de discípulos y tal, ¿tú tuviste un maestro en esto de perseguir a los raros? Porque tú empiezas a leer como todos, digamos que a los clásicos. Yo tuve un maestro en la bibliofilia que fue Vicente Matías Tejero, a quien yo considero que fue mi maestro porque me enseñó muchas cosas, que es un farmacéutico y estudió también medicina. No terminó medicina, pero vamos, como si lo hubiera terminado. Y es un farmacéutico con botica abierta en la Avenida Valencia muchos años, fue inspector de farmacia, fue director jefe de servicio de la DGA, de la difusión del libro y la cultura, o sea, era el jefe de servicio que se encargaba de los libros en la DGA durante años, porque él era funcionario de carrera, porque él era inspector de Hacienda, entonces él había aprobado una oposición, es decir, él era funcionario de carrera y lo pudieron llevar como jefe de servicio, como funcionario a la DGA para hablar de la difusión del libro y tal. Con este he viajado mucho por España y viajábamos mucho con él y con el doctor Artal y aprendí mucho de él, aprendí desde luego a buscar los libros aragoneses, a defender los libros aragoneses allá donde íbamos, a valorarlos, pero yo no tengo a alguien de 30 años ahora que me diga yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Pero tu querencia por los raros y olvidados empieza con... No, eso es cosa mía, no. Vicente no tenía querencia por los raros y olvidados. Vicente era normal, ¿quieres decir? Vicente era normal, sí. Tráiganmelo más veces que me gusta que venga. Me gusta que venga. Vicente era normal. Yo, eso no sé de dónde me viene. Yo creo que me viene... Yo voy a decir una cosa que no sé si he dicho alguna vez, pero creo que es verdad. Yo hice de la necesidad virtud. Es decir, si yo escribo de Federico García Lorca, o de Miguel de Unamuno, o de Juan Ramón, hay gente que sabe mucho más que yo de eso, porque les ha dedicado la vida entera. Porque son catedráticos de universidad, profesores, estudiosos, críticos, investigadores, que han dedicado a esos autores toda la vida. A lo mejor sus tesis doctorales, años y años de estudio. Por lo tanto, saben mucho más que yo. Por lo tanto, es muy difícil que pudiera competir con ellos. Entonces hice de la necesidad virtud y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir de lo que nadie sabe, de los autores raros y olvidados que nadie sabe. Y que yo, como bibliófilo, tengo los libros que nadie tiene. Porque esos libros la gente no los tiene, no los ha encontrado. José Carlos Mainer, que es el más sabio de todos los sabios, al que yo respeto profundamente y que es el gran catedrático de literatura, pues desde luego, por mucho que sepa, hay muchas cosas que sé yo que él no sabe. Dicho sin cero de arrogancia, porque es imposible, porque hay libros que yo tengo en casa que él no ha visto. Porque esos libros son solo libros que puede ver un bibliófilo. Y como eso, pues otros muchos ejemplos. Entonces dije, bueno, voy a escribir y voy a contar las cosas raras, peculiares, diferentes, distintas, que yo he leído que los demás no saben y que si yo me lo he pasado bien leyéndolas y conociéndolas, pues los demás se lo pueden pasar bien. Y entonces eso es lo que hice. Especializarme, digamos, en los autores raros y curiosos, en los autores difíciles, los autores desconocidos, que si eres un buen lector y tienes una buena biblioteca, puedes aflorarlos y aportar algo a la cultura española, aportar, digamos, esos datos que si no fuera por esos libros que tú tienes, pues nadie podría encontrar. Aunque evidentemente en la biblioteca de Melero hay de todo, y hay joyas, eres también muy fetichista. Yo voy a contar una anécdota que él hace con todo el mundo, creo. La primera vez que estuve en su casa, te va enseñando libros y te enseña un libro de Antonio Machado firmado por Antonio Machado. Entonces, cuando lo tienes en la mano, todos más o menos de nuestra generación somos machadianos, aunque solo sea por el disco de Serrat, que nos hizo machadianos a todos. Y entonces, cuando lo estás mirando ahí, te viene por detrás y te dice, este libro estuvo en las manos de Machado como está ahora en las tuyas. Para que tiembles. Pon ahí la mano que la puso don Antonio. Entonces, eso es
Bueno, eso es espectacular. Bueno, el fetichismo, yo soy muy fetichista, es verdad. El fetichismo, es decir, el tener cerca de mí objetos, cosas o tal de la gente que admiras, me gusta mucho. Me da felicidad, me da alegría, me emociona. Yo le pedí a Nacho del Río un pañuelo suyo, un cachirulo con el que él canta. Pues yo tengo el cachirulo de Nacho del Río, que dirán, ¿y esto para qué vale esto? Pues para nada, es un pañuelo. Pero ojo, es el pañuelo de Nacho del Río con el que cantó un día en la plaza de no sé lo que sea, ¿no? Y entonces yo lo tengo guardadito, tal. Si, como eso, pues muchas cosas me gustan. Les he pedido a mis amigos, por ejemplo, a algunos amigos que me regalen manuscritos originales, escritos a mano, ¿no? No sé si te he pedido a ti, ahora que pienso. A mano no. Ostras, pues eso hay que arreglarlo rápidamente. Yo escribo a mena, no a mano. Dios mío, te estábamos tardando. Bueno, pues yo les pido a mis amigos que me regalen manuscritos. Tengo manuscritos de tal. Y luego las dedicatorias autógrafas, que es lo que más me gusta. Si tú compras un libro de un autor con dedicatoria autógrafa, ese ejemplar ya es único en el mundo. No existe otro ejemplar igual. Es una obviedad decirlo. Pero no existe otro ejemplar igual. Los libros se diferencian entre si están firmados o no están firmados. Y si son primera edición y están firmados, pues todavía mucho mejor, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho los libros dedicados, porque hay un nexo que une al escritor admirado, en este caso, contigo. Y tú, es verdad, o sea, yo tengo un libro Juan Ramón firmado, y claro, Juan Ramón es una leyenda, Zenobia Campubrí, Juan Ramón, Tapatín, nos podemos hablar de Juan Ramón lo que queramos, pero no hay nada que nos una a Juan Ramón. Pero si tienes un libro firmado por Juan Ramón tuvo ese libro en la mano, tuvo ese libro, como yo tengo este vaso, y lo tocó con sus manos, tuvo que apoyarse en ese libro para hacer la dedicatoria. No puedes hacer una dedicatoria así con el bolígrafo sin tocarlo, te tienes que apoyar, por lo tanto tienes que tocarlo. Y entonces hay algo vivo de él en mí, hay algo que de él vive en mí, en ese libro que yo estoy tocando. Entonces las dedicatorias autógrafas me gustan mucho, muchísimo. Y entonces pues yo voy buscando dedicatorias antiguas y los libreros lo saben muy bien, porque los libros dedicados valen muchísimo más dinero que los libros no dedicados. Una vez no tengo un libro dedicado de Lorca, no tengo ninguno. Una vez tuve en la mano uno, estuve a punto de comprarlo, podía haberlo comprado. Bueno, he tenido dos para poder comprar. El primero me hizo duelo y no me gasté el dinero. Y claro, ya me he arrepentido enseguida. Y el segundo fui a una subasta y me aturullé, porque me puse nervioso con las paletas que tenía que levantar, que bajar. Me puse, como los de Zaragoza, somos un poco de pueblo, vamos a Madrid allí a las subastas, y estos tíos de Madrid que están todo el día acostumbrados a las subastas lo hacían con una soltura que para qué. Y claro, yo llegué allí, joder, y no me manejaba bien había que poner una paleta, y si la bajabas, si la subías, bueno, total que me lo quitaron. Como un inútil. Me lo quitaron por 4 perras gordas. Y sueño con él, pues voy a decirlo. O sea, tengo pesadillas con ese libro, porque era el libro que García Lorca le dedicó al médico de la residencia de estudiantes. Y entonces estaba dentro hasta la tarjeta del propio médico. Y entonces luego yo llegué, como lo vi antes de la puja, porque ya sabes, los libros los exponen unos días antes en las casas de subastas y puedes ir a verlos. Yo fui a verlo antes y entonces luego, como vi la tarjeta y vi el nombre al que estaba dedicado, entré en internet a ver quién era, y efectivamente, ese señor era el médico que en la época en que Federico García Lorca estaba en la residencia de estudiantes, era el médico de la residencia el que los atendía a los que estaban allí hospedados, ¿no? Y él, pues como un gesto de agradecimiento, le atendería por algo, lo que sea, como a Carlos Valcarreles, que le regalarán muchas cosas para los que los atiendan. Pues a lo mejor Padilla le ha regalado un ojo de cristal. Yo si fuera fetichista, yo si fuera Carlos Valcarreles, hubiera pedido a Padilla un ojo de cristal. Este es el ojo de cristal de Padilla. Bueno, entonces yo supe quién era y dije, joder, no hay duda, porque hay muchas falsificaciones de García Lorca, hay falsificaciones. Entonces, porque la letra es muy fácil de simular, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo ya vi que era verdad, que estaba su tarjeta, en fin, que ya podía pujar tranquilo, que la dedicatoria no era falsa. Pero nada, me hice un lío allí y me lo quitaron. Quitaron por 4 perras gordas. De tus andanzas, sobre todo cuando no existía internet, persiguiendo libros que escribiste en Leer para contarlo, en las memorias de un bibliófilo,
Muchas de ellas las has reflejado también en artículos y más de una vez de esto que estás hablando, pues has comentado que has comprado libros de precios prohibitivos y que has tenido que ir a dormir al sofá o que Yolanda te ha esperado con el rodillo. Aprovechando que nuestra vicerrectora favorita se ha tenido que ir a la universidad, ¿realmente has tenido conflictos en casa? No. Eso lo hago... O sea, ¿cómo te han tolerado en casa? Porque es una santa. Hago literatura con eso, pero no, al revés. O sea, yo soy un hombre prudente, morigerado, bien educado, creo. Me educaron bien mis padres. Y entonces nunca me he gastado más de lo que he podido. Yo nunca he sido un hombre rico. Mi mujer y yo hemos vivido de un sueldo cada uno, decente, bien, pero un sueldo. No he sido empresario, no he ganado dinero como ganan los empresarios o como... No. O sea, que no hemos sido ricos para poderme gastar cantidades alarmantes en libros. Entonces yo nunca me he gastado más de lo que he creído que me podía gastar. O sea, nunca... si no he tenido ese dinero y me sobraba, y desde luego no me lo he gastado. Nunca se me ocurriría quitarme de comer para comprarme un libro, quitarme de... lo que no, o sea, solo he gastado lo que me sobraba. Y entonces, pues, mi mujer a veces, cuando yo no me lo quería comprar porque me hacía duelo y porque me parecía caro, pues ella misma me ha empujado. Venga, cómpratelo, que si no te tendré que estar aguantando un mes la tabarra de que no te la has comprado, pues anda, cómpratelo y ya me dejas tranquila y tal. O sea, ella misma me... No, yo he tenido mucha suerte porque me ha comprendido muy bien. Bueno, claro, también es importante que tengas una mujer intelectual, catedrática, que se entienda lo que es la cultura, qué son los libros, de qué sirven los libros, lo mucho que nos sirven los libros para formarnos, para convertirnos en quienes nos hemos convertido, en fin. También ayuda mucho eso, ¿no? A lo mejor si me hubiera casado con una modelo, top model, pues a lo mejor me la habría pasado bien los 4 o 5 primeros años, pero luego no me habría dejado comprarme estos libros, ¿no? Memorias de una top model. Memorias de una top model. Bueno, la experiencia igual hubiera estado bien unos añitos no te digo que no. Has hablado antes de las dedicatorias, tienes muchos libros dedicados, has dicho autores importantes. Precisamente en este libro me sorprendió mucho, porque ese texto no lo había leído, el tema de Miguel Labordeta, a quien adoras también, grandísimo poeta aragonés de esa generación del Niqué, que se autodedicaba a los libros. Es uno de los textos que más me llamó la atención. Yo no sabía eso. Yo lo sabía de siempre, porque me lo han contado siempre, me lo contó siempre José Antonio, y algunos de ellos que los guardaba José Antonio Labordeta, su hermano, los guardaba en su casa. Yo era muy amigo de José Antonio y los guardaba en su casa, yo iba mucho a su casa y los veía colocados en la estantería y vi las dedicatorias, pero no de todos. Vi de 1 o 2 que tenía José Antonio en su casa. Otros estaban en manos de unas sobrinas o de otros familiares, o los tenía Juana en su despacho y al despacho Juana no entraba, en fin, lo que fuera. Y entonces hubo una exposición en la Facultad de Filosofía y Letras, en la biblioteca, con todas las primeras ediciones de Miguel Labordeta autodedicadas por él. Y algunas de esas eran las primeras veces que yo las veía. Y me emocionó mucho, porque yo admiro mucho a Miguel Labordeta, porque tuvo una vida triste y provinciana aquí, en fin, murió muy joven, no había cumplido ni los 50 años, no tuvo ningún reconocimiento nacional o apenas ninguno, en fin, alguien que merecía mucha más suerte de la que tuvo, ¿no? Y entonces vi que él sufría mucho y que las dedicatorias eran a ti, pobrecito, o sea, era muy conmiserativo con él mismo, ¿no? A ti, pobrecito, el autor, ¿no? ¿Cuántos? No me acuerdo cómo decía, pero a ti, pobrecito, el autor, me acuerdo perfectamente. O sea, él tenía piedad de sí mismo. Y eso no me gustaba. Decía, joder, pero si tú eres tan buen poeta, pero ¿por qué tienes que hacerte esas dedicatorias tan tristes hacia ti mismo, ¿no? Y eran muy tristes. Y yo creo que merecía que lo contara en algún artículo, porque es una cosa... Yo, desde luego, no me he autodedicado nunca a ningún libro, ni conozco a ningún amigo que lo haga. Vamos, es una cosa harto infrecuente. Que leas a los escritores que te apasionan, Miguel Labordeta, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca y muchísimos más, tiene su mérito, pero bueno, estás ahí disfrutando. Pero lo que tiene más mérito en Melero es que lea a escritores horribles, dicho con todo el cariño, y los lee todo enteros y con la libretita al lado apuntando. Y aquí vienen varios ejemplos también que la singularidad de ellos está en su vida y en lo que publicaron. Por ejemplo, Pedro Boluda, que es un escritor del que hablas aquí, andaluz. Murciano. Lo pone a la altura del tío Pichorretas de Aguarón, que es un personaje mítico para Melero porque su familia procede de Aguarón. Pedro Boluda escribió unos versos que recuperó Juan Manuel de Prada, que decían algo así como... fue practicante una temporada
Y entonces le dice, no solo le puse una inyección, sino 2, porque no se estaba quieta ni para Dios. Entonces, ese tipo de versos horrorosos eran los que escribía Pedro Boluda, que perdió la cabeza, murió loco, cuando a un hijo suyo de 3 o 4 añitos lo encontraron muerto en el río que pasa por Murcia, lo encontraron muerto en un recodo, se había ahogado, pobrecito, y él perdió la cabeza. Y entonces perdió la cabeza y ya pues escribía cosas de estas, ¿no? Sus amigos le tomaban el pelo en Murcia, le ponían con decoraciones como de hojalata, diciéndole, te manda esta condecoración el Negus de Abisinia, porque ha leído tus versos y les parecen maravillosos. Y entonces él, que ya no había perdido la razón, pues iba por Murcia, al parecer, paseando con sus insignias de hojalata que sus amigos le ponían para, no sé si para reírse de él o para hacerle feliz un poco, bueno, nunca se sabe. Y entonces, bueno, pues es un personaje que dije, bueno, encontré un libro suyo, se llamaba La Paz Mundial. Digo, pues ¿cómo se puede La Paz Mundial? Y para contar estas cosas de los practicantes, o sea, entonces dije yo, pues voy a hablar un poco de Pedro Boluda y voy a contar estas cosas. Eso me gusta mucho. Hablar de escritores de ese perfil, que nadie se acuerda de ellos y que, bueno, que no van a ocupar nunca un sitio en los manuales de literatura, pero sí yo les doy un poco de cariño y los saco del olvido, y durante unas horas al menos, mientras alguien lee esos textos, pues se acuerdan de Pedro Boluda. Y Pedro Boluda, pues aunque haya 80 años que ha muerto, o 100, pues está vivo ahora gracias a estos artículos míos. Una cosa que haces mucho también es descubrirnos que personajes que conocemos por otras historias escribieron algo. Por ejemplo, vuelvo a poner de referencia el artículo del pasado sábado, hablas de ese cirujano que tenía también libros publicados, y por ejemplo en este libro, el padre Bogiero, héroe de los sitios, asesinado por los franceses. Bueno, yo creo que aunque solo sea por la calle Bogiero, todos le tenemos en mente, un personaje de la historia de Zaragoza y de Aragón. El monolito en el Puente Piedra. También, exacto, con el balón de lo tiraron, donde lo arrojaron al río, ¿no? Pero es curioso porque él también había escrito, cosa que yo desconocía, pero al final, voy a leer el final del artículo, esos giros melerianos del final, dice, después de analizar un poco cómo escribía al padre Bogiero, Melero dice, recordemos a Bogiero como héroe de los sitios, porque me temo que nos va a resultar también heroica su defensa como hombre de letras. Perdón. Es que... Bueno, pues sí, claro, es que pobre hombre escribía bastante mal, ¿qué quieres que te diga? Lo admiramos mucho como héroe de los sitios, pero claro, ser héroe de los sitios no te garantiza ser un buen poeta. Cuando venía para acá he visto que Antón Castro ha puesto una serie de fotos tuyas que te había hecho en el último año. Ah, pues no lo he visto. Y hay una foto, también de lo fetichista que eres, hay una foto que estabas en el despacho de Eloy Fernández Clemente y está su mujer de pie, Luis Alegre de pie y tú sentado en la silla de Eloy Fernández Clemente como diciendo, aquí escribía Eloy Fernández Clemente, gente de orden y todas esas obras maravillosas. Sí, Marisa me regaló una cosa muy bonita, nos llamó a 3 amigos, a Luis, Antón Castro y a mí. Marisa es la viuda, Marisa Santiago, profesora de instituto, viuda de Eloy. Nos llamó a los 3 para darnos una cosa de su marido, a los 3 amigos que tanto lo quisimos. Y nos dijo, elegir de aquí lo que queráis, de la biblioteca, para que nos lleváramos un recuerdo. Yo cogí unas revistas de Calatayud muy raras que no las conocía, la revista Vicor, por la Sierra de Vicor, y una revista impresa en Calatayud, literaria, de los años 10, que no conocía, que fue una cosa preciosa para mí, de la que escribí un artículo porque quise inmortalizarla y me hizo mucha ilusión. Y esto de la silla me pasó hace poco cuando fui a Itzea con Pepe. Eso es lo que te quería comentar. Cuando fui a Itzea con Pepe Cerdá. El viaje con Pepe Cerdá, que también está aquí. Pepe Cerdá, que es un grandísimo amigo mío, al que adoro, y me agenció un viaje a Itzea porque él conocía mucho al sobrino nieto de Don Pío, Baroja. Itzea, lo saben perfectamente, ¿no? Es la casa de verano que tenían los Baroja en Vera de Bidasoa. Ahora se llama solo Vera, me parece, le han quitado el de Bidasoa. Pero bueno, para nosotros siempre en Vera de Bidasoa. Y entonces el sobrino nieto se llama Julio Caro Baroja, ha unido los 2 apellidos, hijo de Pío Caro Baroja, el hermano de don Julio y sobrino carnal de don Pío Baroja. Admira mucho la pintura de Pepe, ha estado aquí en algunas inauguraciones de exposiciones de Pepe Cerdá, y entonces Pepe tenía una cierta relación con él y la suficiente ascendencia como para pedirle
que nos invitara a ITSEA a ver la casa, porque era uno de mis sueños recurrentes desde la juventud. Yo he sido muy barogiano, soy muy barogiano. Tengo todas las novelas de Baroja, tengo 3 estantes en mi casa solo para Baroja. O sea, tengo 120 libros de Baroja. Y me habré leído, pues a lo mejor 70 o bueno, muchos. Y de los autores que más he leído novelas. Y entonces era un sueño mío ir a ver su casa, la casa de ITSEA, donde él vivió tantos años, donde vivió su familia, su madre, llegó a vivir su madre, desde luego él con su hermano Ricardo Baroja, el pintor, y luego sus sobrinos, Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja, y ahora los hijos de Pío Caro Baroja. Entonces fuimos allí, Pepe le pidió que me la enseñara la casa y Julio Caro Baroja accedió a verla, a enseñarnos la casa. Se comportó con nosotros de una manera extraordinaria, nos invitó a comer allí, tenía una doncella, una cocinera de allí vasca que nos hizo una comida. Estos chipirones los he traído hoy de Hondarribia, no sé qué, bueno, una cosa de locura. Y entonces cuando estábamos en la cocina para ponernos a comer, porque comimos en una gran cocina, que es donde comían ellos siempre, me dijo, siéntate en esa silla, que es donde se sentaba mi tío. O sea, don Pío, ¿no? Y entonces yo me senté en la silla, más chulo que un 8, y entonces ahí en esa silla en la que se sentaba Pío Baroja, yo aposenté mis reales. Y entonces, pues claro, esas tontadas que la gente, mi mujer, por ejemplo, todo eso no lo entiende nada. O sea, mujer que es economista y mujer, claro, pues mujer de formación alemana, la cabeza pim pam, o sea, esas tontadas mías no las entiende nada. Pero a mí me encantaba haber puesto el culo donde lo puso don Pío Baroja. Ahí quería ir precisamente a la silla de Baroja. Hay una serie de personajes que te fascinan. Estoy hundiendo todo mi poco prestigio. Hombre, a lo mejor te contagió algo de Zalacaine el aventurero, porque... Fue una aventura. Sí. Que hay una serie de personajes que te fascinan y que son muy recurrentes. Yo creo que no es la primera vez que hablas de Moneva. Yo creo que, por ejemplo, de Moneva has hablado mucho en diferentes libros. Siempre encuentras algo nuevo de Moneva. Lo admiro mucho. Juan sí. Moneva y Puyol, catedrático de Derecho Canónico, licenciado en Ciencias Físicas y Químicas, según el propio Melero, aragonesista exaltado. Hombre, exaltado porque, fíjate, él decía que su mayor sueño hubiera sido ser carabinero en la frontera de Ariza. Es decir, que él pensaba que todo lo malo, o sea, que Aragón tenía que ser independiente, porque sí, todo lo malo nos venía de Castilla. Entonces, su sueño hubiera sido ser carabinero en la frontera de Ariza, ¿no? Luego él era un hombre conservador, católico, conservador, pero era un aragonesista exaltado, sí, era un aragonesista impresionante. Y sobre todo lo que me gusta de Moneva es su personalidad, ¿sabes? O sea, es un hombre que tenía mucha personalidad, es un hombre que se atrevió a decirle al gobernador civil en el año 36 que parara los fusilamientos y la represión, siendo que él era un hombre conservador, era un hombre liberal, no era un falangista, desde luego, porque Moneva a la falange le horrorizaría, pero sí era un hombre, bueno, un hombre conservador, liberal, es decir, un hombre que estaba con los sublevados y no con los republicanos. Y, sin embargo, siendo, digamos, parte de la sociedad conservadora zaragozana, se atrevió a ir al gobernador civil, a un gobernador civil en el año 36, que hay que echarle mucho valor, para decirle, ustedes están diciendo que hacen una cruzada, que están haciendo una guerra en nombre de Dios, pues en nombre de Dios yo les pido que paren los fusilamientos, porque un buen cristiano no fusila a sus semejantes. Le quitaron la cátedra, le harían un expediente, o sea, y luego todo quedó en nada porque Moneva era mucho Moneva, pero era un tipo con mucha personalidad y con creencias muy firmes. Y eso me gusta mucho la gente con personalidad, con creencias firmes, me gustan los aragonesistas porque yo lo soy, y me gusta la gente que como él no se callaba la boca ante las injusticias y a pesar de no ser un radical, en su vida era un hombre moderado como lo soy yo en mi vida soy un hombre moderado, pero me gusta la gente que defiende sus ideas con respeto hacia los demás, pero con vehemencia y jugándose, como se jugó él, su propia cátedra. Bueno, esa es otra característica que quería reseñar de los libros de Melero, aparte de todas las cosas que nos hemos reído y todo lo divertido y todo lo extravagante y todos los extravíos que tiene la personalidad de un bibliófilo tan exaltado como él, o moderado. Siempre haces una defensa de la ética incorruptible, de la generosidad, es algo que
que te interesa mucho y en general de las virtudes humanas. Y eso aparece prácticamente también en casi todos los textos del libro. Bueno, yo creo que hay que ser buena persona y que hay que ser buena gente y que no hay que tener envidias, que no hay que tener rencor, que no hay que envidiar a nadie, ni que hay sitio para todos. Yo cuando veo que hay rencillas o problemas en ambientes literarios o en otros ambientes entre creadores y tal, digo, pues hay sitio para todos, pero si tú pintas bien o haces buenas películas o escribes buenos libros, se te van a reconocer. Si hay sitio para todos, si no tienes que tener envidia a nadie. Tú haces tu trabajo y si tu trabajo es bueno, tu trabajo saldrá adelante y ya está, ¿no? Y creo que, bueno, yo he procurado siempre ser un hombre bueno, iba a decir. Yo he intentado no envidiar a nadie, no ser rencoroso, no transmitir a mis hijos esos valores, ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. Soy muy leal a mis amigos. Yo nunca he perdido un amigo, nunca me he enfadado con nadie, solo sumo amigos. Entonces, claro, tengo ya no sé ni dónde meterlos. Pero no he perdido ninguno, porque le digo a mi mujer siempre, cuando a lo mejor un amigo que te decepciona un poco, ¿no? Que hace una cosa que tú no esperas o que no te gusta de él o lo que sea, pues yo siempre le digo a mi mujer, no, es que a la gente hay que quererla no como tú quieres que sea, sino como son. A la gente tenemos que quererla cada uno como es, con sus peculiaridades. Y entonces, claro, si queremos querer a los demás como queremos que sean, como nosotros queremos que sean, pues a lo mejor resulta que nos van a decepcionar siempre, porque ninguno es como tú quieres que sea. Hay que querer a la gente como es y aceptarlos con sus virtudes y con sus efectos, como los tengo yo. Y bueno, pues he procurado... De hecho, yo te acepto aunque no montas en bicicleta ni subes por las montañas. Exactamente. Llevo años intentando que suba a la cumbre del Moncayo. Digo, hombre, que menos que al Moncayo. ¿Cómo voy a subir a la no le he dicho cumbre del Monte Perdido, al Moncayo, hombre. Me agotaría, eso es horroroso. Bueno, hemos hablado mucho de la recuperación, el libro está lleno de recuperaciones de personajes, de escritores, de personajes variados. Y hay una cosa que también tú lo has dicho antes, que a veces falta un poco de autoestima en Aragón, en Zaragoza. Y hay una cosa que quiero recordar. Tú has peleado, lo hacías en la radio cuando venías a nuestro programa muchas veces. Lo has hecho formalmente ante el Ayuntamiento de Zaragoza porque Zaragoza se llene de placas conmemorativas que recuerden los personajes de esta ciudad de lecturas, como tú dices, los personajes importantes, trascendentes. No sé, recuerdo, por ejemplo, tu pelea para que se ponga donde vivió Clarín. Clarín vivió en Zaragoza. Y tienes ahí algo en lo que me temo que no estás consiguiendo grandes éxitos. No, es uno de mis mayores fracasos. Es uno de mis fracasos. Fíjate que soy amigo de Sara Fernández, que la adoro, que es cuando fue vicealcaldesa, fue una gran vicealcaldesa, tiene muchos amigos en el mundo de la cultura. Y yo le dije, Sara, tienes que hacer esto, tienes que poner placas en la ciudad. Pero yo no sé si... Sí, además yo sé que ella tiene interés, pero luego no sé si es que hay problemas. Es que no sé dónde pueden estar los problemas, porque realmente es que no lo entiendo qué problema puede haber en poner una placa a Clarín. O sea, o aquí vivió Luis Buñuel. O sea, que eso también forma parte de ese fetichismo de decir, estoy en una casa, o sea, paseas por Zaragoza y paseas por una casa donde vivió Buñuel o donde vivió Sender o la botica. Yo he llegado a entrar a la farmacia donde trabajó Sender, que os voy a decir cuál es. La farmacia donde trabajó Sender es la que está en la calle Don Jaime, esquina Rivet. con... Rivet. En esa farmacia, allí fue mancebo de botica Ramón J. Sender, nuestro Sender, el mejor novelista aragonés hasta el nacimiento, hasta la llegada de Pisón. O sea, el gran novelista aragonés. Bueno, pues entré a hablar con el farmacéutico y le dije, vamos a ver, digo, mire usted pregunté quién era el dueño, el titular y tal, le dirían, vaya friki. Y entonces entré allí y le dije al titular de la farmacia, vamos a ver, digo, mire, aquí, mire, en Crónica del Alba, en la página tal, él cuenta que fue mancebo de botica en esta farmacia porque sus padres se marcharon a Alcañiz y tal, o a Caspe, y entonces pues él tenía que seguir estudiando en Zaragoza, entonces para ganarse un dinerillo, mientras estudiaba, pues estuvo aquí mancebo. ¿Por qué no pone usted una placa? Aquí una plaquita que vale 2 perragordas, yo se la pago. Vale 2 perragordas en la que diga, aquí trabajó Ramón J. Sender, el autor del Requiem por un campesino español o Crónica del Alba, y fue mancebo de botica de 1922 a 1924, lo que sea, ¿no? Yo creo que no sabía ni quién era Sender. O sea, no me hizo ni caso. Digo, Dios mío, qué país tenemos. Y entonces,
Y yo eso sí que, joder, yo voy por Madrid y me da una envidia. O sea, donde hizo pis Galdós lo ponen. Aquí hizo pis Galdós. O sea, todo, lo ponen todo para que todo el mundo que pase por Madrid vea lo importante que ha sido Madrid y la gente importante que ha pasado por Madrid, que ha vivido en Madrid. Pero si es que es de sentido común, ¿no? Pues vamos a... Yo que quiero tanto a mi ciudad, que soy zaragozano por los cuatro costados, hijo, nieto, bisnieto de zaragozanos, padre de zaragozanos, nieto de zaragozanos. Quiero a esta ciudad, quiero lo mejor para la ciudad. Por lo tanto, si aquí en la ciudad ponemos, cuando vengan los extranjeros, cuando vengan... Aquí en esta casa vivió Luis Buñuel, el autor de Viridiana. Joder. Aquí vivió fulanito, aquí estuvo Clarín, el autor de La Regenta. Aquí, pues oye, no me hacen ni caso. Y no tenemos nada, tenemos una de Ramón y Cajal en la calle Méndez Núñez que estaba puesta y poco más. Sí. Yo les hice un informe y todo, con 40 o 50 placas a poner, les hice un informe al ayuntamiento, pero no me hacen caso. No sé qué problemas hay. Ramón y Cajal y Corita Viamonte tiene placa en el casco. Ya, pero claro, Corita Viamonte no sé si es el mejor ejemplo, pero... Pero tú has dicho cerca de la de Ramón y Cajal está la de Corita. Pero claro, estamos hablando de Ramón y Cajal. Y además, estamos hablando de Ramón y Cajal, de Buñuel, de Sender. Claro, pero yo te digo las que hay. Y Corita, a quien yo quiero mucho, tiene una placa. Yo también, pero claro, antes de ponerse la Corita habría 100 a los que ponerse. A Corita también, yo no digo que no, a Corita también. Porque, como digo yo, hay sitio para todos, lo acabo de decir antes. Hay sitio también para Corita y para todos. Pero, hombre, si pones el de Corita, pues pon el de Buñuel. No, vamos, o el de Sender en la farmacia, me parece a mí, ¿no? Vamos a abrir turno de preguntas, así que, por favor, hay un micrófono para quien quiera preguntar. Pero te nombro a Corita también, porque también aquí, este hombre tan serio que no quiere ir a la montaña conmigo. Luego tienes una creencia también precisamente por el mundo del vodevil, de las suripantas, de Eusebio Blasco, lo psicalíptico. Eso también está muy presente en el libro, ¿eh? Hombre, lo psicalíptico tampoco es eso. Sí, bueno, yo tengo mi lado frívolo como todos. O sea, a ver si te crees tú que a mí no me gustan las chicas y no me gusta la juerga y no me gusta salir por las noches. Y, tengo mi lado frívolo como cualquiera. Y me gusta la farándula y me gusta todo eso. Claro, cuando hago películas con David, pues me lo paso genial haciendo películas con Truema. Me gusta la farándula también. No soy nada lo más opuesto a una rata de biblioteca. No. Me gusta la vida mucho, me gusta divertirme mucho, salir mucho con los amigos, ir a comer. Si yo pusiera en una hucha lo que me he gastado en restaurantes, sería Rockefeller. O sea, porque la de libros que te podrías haber comprado. Sí. ¿Hay alguien por ahí que quiera preguntar algo? Bueno, no me he puesto las gafas, pero creo que no. Allí, al fondo, ¿no? Allí al fondo, sí. ¿Nos cantarás una jota? El autor firmará ejemplares, por supuesto, al finalizar. Allí, sí, adelante. Sí, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Recuerdas algún título de los que hayas comprado, de aquellos títulos de libros prohibidos, en las librerías, en las trastiendas de alguna librería? Sí, muchos. Compré muchos a Hesperia, por ejemplo, a Pórtico. La librería Hesperia, que estaba en la Plaza de los Sitios, tenía un buen fondo de dentro, donde tenía libros prohibidos que nos vendía a algunos amigos. Y en Pórtico también. Pues recuerdo, por ejemplo, muchas primeras ediciones de Losada de Neruda que entonces no se podían leer. Tengo 8 o 10 primeras ediciones de Losada, de la editorial argentina, donde Neruda publicó sus primeras ediciones de muchos de sus libros de poemas, que los compré así. Sí. Y otras muchas que ahora no me acuerdo, pero vamos, sí. En aquellos años era muy frecuente, como sabe cualquiera de nuestra generación, que en las librerías te vendieran bajo mano libros de estos, que tampoco es que sí, estaban perseguidos, pero hay que decir que si la policía lo sabía, haría la vista gorda. O sea, que tampoco creo que tengamos que mitificar aquello como si nos jugáramos la vida el librero vendiéndolas y yo comprándolas. No, o sea, yo creo lo comprábamos con absoluta naturalidad porque ahí todo el mundo hacía la vista gorda, todo el mundo sabía que se vendían y no pasaba nada. Muy bien, gracias. Estaba repasando por aquí. Otra de tus fijaciones es Braulio Foz también, y las ediciones del Pedro Saputo.
y que aquí hablas, es uno de los artículos, y por cierto, esto me recuerda, fuiste en su momento, peregrinaste al cementerio de Borja a ver la sepultura de Braulio Foz, el autor de la novela más importante aragonesa del siglo XIX, La vida de Pedro Saputo, que por cierto en el cementerio de Borja pone Braulio Foz, catedrático jubilado. Y vale. Y cerca está, a 4 pasos, está la tumba de Valentina, el amor de infancia de Ramón J. Sender, cuando coincidió la hija del notario de Tauste, pero que está enterrada en Borja. Tampoco hay placas allí. Ya te digo. No hay placas en ninguna parte. Si es que tenemos lo que nos merecemos, es que muchas veces tenemos lo que nos merecemos. Braulio Foz es la vida de Pedro Saputo es el gran Quijote aragonés, es la novela quijotesca más importante del XIX. Una maravilla, te ríes sin parar, es una novela entretenidísima y la gente no se ha publicado en cátedra, o sea, está en el canon, no es que yo haya descubierto nada, ya está en el canon, está publicada en cátedra en la colección negra canónica, donde se publican las mejores obras españolas, ¿no? O sea, que sí que los grandes catedráticos y los grandes gurús de la literatura ya han decidido que Pedro Saputo, que la vida de Pedro Saputo es una novela muy importante. Pero, por ejemplo, aquí pues nadie tenía la primera edición, estaba perdida. La primera edición no la tenía nadie, solo la tenía, os voy a contar esto, solo la tenía un médico intensivista, se llamaba Isaías Moraga, que trabajaba no sé si probablemente alguno de los que estéis aquí, si sois médicos lo habréis podido conocer, trabajaba en el Miguel Servet, era intensivista y era un gran bibliófilo. Pero este señor era de Guadalajara, de un pueblo que se llamaba... ahora se me olvida. Bueno, de un pueblo, no era aragonés, era de Guadalajara. Y entonces él la tenía. Y entonces yo le decía, vamos, a ver, joder, te la cambio, te la compro, lo que quieras. Ven a mi casa, llévate lo que quieras. Si no necesitas el dinero, a lo mejor porque no te puedo seducir con dinero, vamos, seguro que en mi casa tengo libros que te gustan, que tú no tienes, pues llévatelos y le hacemos un cambio. Lo que sea, ¿no? Total que nada, no quería. Y yo le decía, no, que la dejaré, voy a crear una biblioteca en mi pueblo. Y Miguel Turra se llama el pueblo, Miguel Turra. Ahora ¿Ciudad Real? Pues Ciudad Real. Después Ciudad Real. Dice, voy a dejar mi biblioteca a Miguel Turra. Y yo decía, pero vamos a ver, en Miguel Turra, ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren en Miguel Turra el Saputo de Foz si no saben ni quién es Foz? Digo, el Saputo tiene que estar en Aragón, tiene que estar aquí. Ve, yo te lo cambio, total que nada. Y entonces al final me dijo, ya, para quitárseme de encima, me imagino. Dice, te lo dejaré en el testamento. Se murió y evidentemente no me lo dejó en el testamento. Nunca he tenido noticia de nada de eso. Entonces yo seguí buscándola 30 años ahí y al final un día apareció, ¿no? Me metieron un buen rejonazo, El estoconazo fue hasta la bola, que dirían los taurinos, hasta la bola, o sea, estoconazo hasta la bola. Pero, claro, eran lentejas, ¿no? O las coges o las dejas. Y claro, pues si llevas 30 años buscando el libro, te cobren lo que te quieran cobrar, pues tú lo vas a comprar. Total, que lo compré. Y ahora lo tengo. Tengo las 17 ediciones del Saputo. Esto sí que a mi mujer le pone un poco nervioso. Porque, ¿para qué quieres 17 ediciones? Digo, porque es mi libro fetiche, es mi libro. Entonces tengo todas, desde la primera, 1842 o 44, hasta la última, todas las ediciones del Saputo. Tenemos por allí una persona para preguntar. Yo daros las gracias porque me ha encantado esta conferencia y después que dónde hay que firmar para lo de las placas, que yo lo apoyo. ¿Que dónde hay que firmar para las placas? Sí, para hacer placas por toda la ciudad. Sí. Pero si es una aspiración tan normal, ¿verdad? Tan blanca. O sea, ¿a quién puede molestar eso? Si solo es bueno para la ciudad, ¿no? Vas a Soria, que es tan pequeña la ciudad y está llena de cosas, de todos los escritores que han pasado por allí, de la generación del 98. Pero de todo, o sea, escritores, yo dije, entre las que les preparé, por ejemplo, pues aquí vivió José Otto, por ejemplo, pues para los aficionados a la Jota, pues saber dónde vivió José Otto y Felisa Galé, o aquí estuvo Pelé. Pues aquí se hospedó Pelé. ¿Dónde se hospedó Pelé cuando vino a jugar con el Santos de Brasil en el año tal a la Romareda? Pues poner aquí, porque Pelé era, hasta la época de Messi o Maradona, el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol. Bueno, o sea, que había placas para todos los gustos, no solamente placas de grandes intelectuales, sino de gente muy... Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Que estuvo en el Gran Hotel. Pues ¿por qué no ponemos una plaquita en el Gran Hotel diciendo aquí estuvo hospedada Virginia Woolf? ¿A quién le molesta? Bueno, en el Gran Hotel ha estado Gemma
Hemingway, ha estado Walt Disney. Walt Disney, exacto, lo sabes muy bien. ¿Por qué no ponemos esas... De Walt Disney también la pedía, ¿por qué no ponemos esas placas? Aquí estuvo Walt Disney. Hombre, pues ¿a quién le hace daño eso? A nadie. Y sin embargo viene un turista y dice, fíjate, aquí estuvo Walt Disney. Zaragoza es una ciudad seria, viene gente importante. Esto... Ahora hay otra persona para preguntar, sí. Me vais a permitir, porque he comentado lo del cementerio de Borja, es muy peculiar, porque en poco espacio está, hemos dicho, Braulio Foz, está Valentina, el amor de juventud de Ramón J. Romualdo Nogués. Y Romualdo Nogués, el autor de Cuentos para gente menuda, un militar gran autor de cuentos escritor, aragoneses. Sí. Y en ninguna de sus sepulturas pone nada sobre ellos. Y a pocos metros hay enterrada una mujer polaca que se casó con un físico borjano, cuyo nombre lamento no recordar ahora. Están enterrados allí los dos. Y esta mujer participó en la resistencia resistencia contra los nazis. Y hay allí tienes un QR que te puedes informar. Hay una placa diciendo quién es ella. Si quieres más información, un QR. Y todos los años va a la embajada de Polonia a rendirle un homenaje. Y es un contraste tan tremendo, director general de Cultura, aprovecho para nombrarlo, que haya tres ilustres en pocos metros. Y no ponga nada, y muy merecidamente esta mujer se recuerda quién es, pero es polaca, no era de Borja. Ah, pero es que el cementerio dependerá del ayuntamiento de Borja. O sea, el responsable de eso es el ayuntamiento de Borja, con el que tendríamos que ir a hablar y decirles, vamos a ver, tienen ustedes aquí 3 grandes aragoneses enterrados, pongan una cosita bonita, una lápida bonita, no sé, denles un poco de cariño, ¿no? Claro. Denles un poco de cariño. Y en Zaragoza capital igual. Sí. ¿Había alguien por ahí, pero me parece? Ah, no. Bueno, pues tienes por delante que firmar bastantes libros. Si hay alguna pregunta más, pues déjenme un apunte más del final del libro, bueno, del principio del libro, que me ha llamado mucho la atención. Como aquí esto está lleno de lectores, se habrán fijado que hay muchos autores, hombres y mujeres, a partir de una cierta edad dejan de poner la fecha de nacimiento. Lo normal es poner, pues, fulanito, donde sea, Zaragoza, el año que sea. Pero si se fijan, a partir de la gente cuando empieza a cumplir 50 y tantos ya, en muchos desaparece. O sea, ya no pone la fecha de nacimiento. Melero sí que la mantiene. O sea, José Luis Melero, que por cierto ahora es un poco absurdo ocultar la fecha de nacimiento porque vas a internet y te enteras enseguida. Pero Melero no lo oculta. Y dice, bueno, pues que pone Zaragoza 1956, no oculta su edad y dirán, pues qué noble, no tiene coquetería. Yo creo que es al contrario. Tiene la coquetería de que diga a todo el mundo, ¡jo, qué bien se conserva! No hay manera de acertar, o sea, encima que uno... O sea, te sacuden por todos los lados. Esta ciudad es así, o sea, ¡pim! Bueno, es lo que toca. Franqueza Aragonesa. Gracias, Miguel. Muchas gracias.